¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días. Buenos días. Es una bendición estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por sus provisiones, por todo lo que Él ha hecho por nosotros cada día. Yo creo que nunca acabaríamos de enumerar todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y pues queremos darles la bienvenida a esta reunión que tenemos de manera virtual. Yo espero en el Señor que ya pronto podamos abrir nuevamente las reuniones presenciales, pero mientras tanto, pues aquí seguimos mientras el Señor nos dé esta pauta, esta dirección, pues lo seguiremos haciendo con todo nuestro corazón. Así es, de verdad que pues es un tiempo en el que, como dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, este tiempo en que hemos estado recluidos, necesitamos estar buscando, o sea, qué es lo que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y es un buen tiempo para meditar, porque tenemos más tiempo, creo. Así es. Pues vamos a ir a la Escritura, vamos a compartirte un versículo que encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 19, y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Marcos capítulo 5, versículo 19. Sí, la palabra de Dios dice: pero Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Amén. Qué padre, ¿verdad? Que podamos nosotros hablar en nuestra familia, como hemos estado estudiando, hablar en nuestra familia teniendo a Cristo como el tema principal, teniendo el mensaje del Evangelio como el centro de nuestras conversaciones. Y aquí Jesús le dice a este hombre: ve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. Entonces, con esta palabra queremos comenzar nuestra reunión el día de hoy y pedimos que te quedes hasta el final y que podamos gozarnos juntos en esta adoración al Señor, en esta alabanza. Así es. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos anima y que nos da la pauta a seguir también, Señor, en nuestra vida diaria. Te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros y te damos gracias por todas las cosas buenas, Señor, que tú has hecho por nosotros. Gracias. Tú eres un Dios bueno y misericordioso y te damos gracias, Señor, porque has hecho evidente esa bondad y esa misericordia tuya en nuestras familias. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el aliento y nos mueva, Padre, para hablar de Cristo a nuestra familia y a nuestros amigos, Padre. Te bendecimos y te damos gracias y queremos que hoy te quedes con nosotros en nuestra reunión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Hola familia, vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Amamos Todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y con un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden.
de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Una vez más vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria y honra es para ti, Señor. Amén. Amén. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Una vez más, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Sí, Señor, yo me rindo a Él. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Sí, Señor, queremos serte fiel. Iglesia, no importa por el horno de fuego por el que hoy estés cruzando, no importa el problema que hay delante de ti, el Señor puede sacarte de ahí. Y así como Sadrach, Mesach y Abednego declararon: si el Señor le place nos sacará de este horno de fuego, pero aún si no lo hiciera, no nos vamos a rendir ante otros dioses ni ante ningún problema. Y así hoy declaramos nosotros que no importa lo que suceda delante de nosotros, nosotros únicamente nos vamos a rendir a Cristo y vamos a rendir nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras enfermedades, cualquier cosa que tú tengas ahí, ríndelo a Cristo, todo a Cristo. No te rindas ante el problema, ríndete únicamente a Cristo. Y ahí, humíllate ante Él con tus manos levantadas. Póstrate delante de Él, que Él es el único que puede sacarte de ese horno de fuego. Y vamos a cantarle una vez más esta parte de esta canción tan preciosa que yo sé que lo sientes en tu corazón. Y vamos, levanta tus manos y decláralo una vez más con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No importa cómo cantes, tú levanta tu voz, que el cielo escuche tu clamor. Vamos, una vez más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo le entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Bueno, pues gracias a Dios que nos permite estar reunidos en su nombre y glorificar ese nombre precioso a través de la alabanza, a través de nuestros cantos, de nuestros corazones agradecidos. Quiero animarles hoy para que vayamos a la Escritura y vamos a continuar con esta serie de mensajes acerca de la familia. Y este mes estaremos viendo esta enseñanza que la Biblia tiene sobre la familia. Y bueno, la semana pasada, el domingo anterior, escuchamos al pastor Luis hablar acerca de Jesús y las tormentas, y él nos narraba esa palabra que Dios le dio acerca de los discípulos que van en la barca cruzando el lago, pero no por iniciativa propia, sino porque Jesús le dice: crucemos al otro lado. Ustedes han de recordar.
y todo lo que pasaron ahí, como el Señor reprendió a los vientos y calmó la tormenta, y pudieron cruzar hasta el otro lado del mar. Y allá en el otro lado, la historia continúa, y es precisamente el tema que nos va a ocupar esta mañana. La historia de ese hombre que fue alcanzado por Jesús, la historia de ese hombre que fue liberado por Jesús, porque una vez que cruzaron al otro lado del lago, se toparon con este hombre que todos conocemos ya comúnmente como el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Y bueno, y está muy padre este pasaje, esta historia está muy interesante, y vale la pena detenernos aquí porque, híjole, todo lo que el Señor hace por alcanzar a este hombre, y vamos a ver al final cómo Dios lo envía precisamente para que se haga cargo de su familia. Sí, me acuerdo mucho en ese momento de la palabra que dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad o el poder o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, así es. No sabemos de verdad cómo el amor, la gracia y la misericordia de Dios obra para bien, aún en aquellos que menos nos imaginamos tú y yo. Así es. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos. Quiero pedirte que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 18 al 20. Marcos, capítulo 5, versículos 18 al 20. Y si eres de los que subrayan su Biblia, pues subráyalo, márcalo. O si lo tienes en tu celular, en tu tablet, ahí también subráyalo, resáltalo para que lo tengas presente. ¿Y lo quiere leer, por favor? Sí, claro. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Marcos 5, del 18 al 20. Sí, dice: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba y que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa, a tu familia, y diles lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Ok, qué interesante historia. Y me llama la atención lo que dice el Señor ahí en el versículo 18. Este hombre, dice la Escritura, que había estado poseído por los demonios, y una vez que fue liberado, una vez que experimentó el poder de Dios obrando en su interior y quedando libre de esta legión de demonios, dice que él se acercó con Jesús mientras se subía a la barca y le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Él quería seguir a Jesús, él quería embarcarse con él, y pues quién no, ¿verdad? Un hombre que había vivido pues así, separado de todos, alejado, yo creo que nadie lo quería, y pues con toda razón quería irse con Jesús. Él quería permanecer ahí, y bueno, yo me he puesto a pensar un poquito en lo que pasó. Yo creo que pues difícilmente, ¿verdad? Imagínate toda la noche navegando ahí y la tormenta y todo, y llegan allá. Se topan con eso. Y yo creo yo que Jesús, bueno, pues con permiso, ahí nos vamos, ya nos vamos, ¿no? No, yo pienso que pasaron tiempo ahí descansando, a lo mejor tomaron alguna siesta porque pues había sido dura la jornada, tal vez comieron, a lo mejor el ex endemoniado también compartió alimentos. Yo creo que estuvo platicando un buen rato ahí. No creo yo que se hayan sido tan presurosos como para regresarse, pues habían atravesado el mar, imagínate ese mar de Galilea, y tal vez platicaron y hablaron en muy buen tono, en muy buen ambiente allí, al grado de que esta persona, cuando había sido liberada, quería estar con Jesús, quería permanecer, quería irse con Jesús. Y bueno, pues qué padre, ¿no? Hubiera sido que se hubiera agregado al grupo de los discípulos, al grupo de los apóstoles que estaban con Jesús. Y a veces así nos pasa a nosotros. Nosotros podríamos tener muy buenas ideas, pero el plan de Dios siempre será mejor. Por muy buenas ideas que se nos ocurran, siempre el plan de Dios, el pensamiento de Dios, siempre va a ser mejor que el nuestro. Así es. Y bueno, aquí tenemos en primer lugar que el Señor Jesús le dice a este hombre: ve y diles, ve y diles. Entonces, ahí en el versículo 19, en el 18 y el 19, cuando Jesús está por irse, este hombre lo aborda corriendo y dice: Señor, permíteme acompañarte, dame chance de ir contigo, quiero estar contigo. Pero Jesús le dijo: no,
ve a tu casa y a tu familia. De hecho, este es el título de esta prédica, y a tu familia. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema. Ok, decíamos que este hombre, al estar así endemoniado, muy posiblemente hacía mucho tiempo que estaba fuera de su casa y lejos de su familia, porque la Biblia lo describe como una persona desequilibrada y violenta. Inclusive, pues andaba sin ropa entre los sepulcros. Y no son sepulcros como los que conocemos ahora. Tú vas a un cementerio ahora y ves ahí las tumbas todas bonitas, acomodadas, ¿verdad? No, en ese tiempo a los muertos acostumbraban a sepultarlos en cavernas, en cuevas, como dice la Escritura que donde sepultaron a Jesús era una cueva que había sido labrada en una peña, y ahí guardaban esos cuerpos, como una especie como de mausoleos que les llaman ahora, y ahí iban sepultando a sus muertos. Entonces este hombre vivía en esas cuevas, se metía a esas cuevas para vivir, y andaba entre los sepulcros, y era un hombre desequilibrado. Por eso la Escritura que se hería muchas veces su cuerpo con piedras filosas. Y bueno, entonces yo pues no sé cuánto tiempo habría pasado lejos de su casa, lejos de su familia. Quizá la misma familia lo habría echado a la calle, Rechazado. lo habrían rechazado tal vez, o él mismo salió desequilibrado sin saber cómo regresar, y pues él perdido completamente, alienado de la sociedad, de su casa. Y pues obvio, cuando recibe esta bendición del Señor Jesús, él quisiera ir con Jesús, pero Dios tiene siempre planes mejores. Y por otro lado, Dios siempre busca restaurar a las familias. Así es. El plan de Dios es restaurar a las familias. Entonces, lo que encuentra este hombre que había estado endemoniado es un plan para su vida, un propósito para su vida. El Señor le dice: ve y diles, no te vayas conmigo, quiero que vayas a tu casa, quiero que vayas a tu familia y les digas, ve y diles. Y esto me recuerda lo que dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 10. Es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, y quisiera que vayamos ahí rápidamente. 2 Samuel capítulo 7, versículo 10. Sí, dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Así es. El plan de Dios dice: yo fijaré lugar a mi pueblo. Amén. Y lo plantaré. Este hombre que andaba vagabundo, errabundo y perdido, desorientado, que iba de un lugar a otro entre los sepulcros, dice, el plan de Dios era plantarlo, ubicarlo en un solo lugar, dice, para que habite en su lugar y que nunca más sea removido. Dios quiere restaurar nuestras familias. Dios quiere que ya no andemos errantes, sino que nos plantemos en un solo lugar, y como dice ahí 2 Samuel 7:10, ni los inicuos le aflijan más, ni los inicuos le aflijan más. Es decir, Dios quiere llevarnos a una restauración completa y quiere darnos un lugar. Como hemos aprendido ahora en el congreso que tuvimos hace poco, en la cumbre, encontramos que Dios quiere arraigarnos y quiere también llevarnos a un nuevo lugar en Cristo. Y todos, a través de toda esta experiencia que estamos viviendo por esta pandemia, Dios nos está llevando en un proceso para llevarnos a un nuevo lugar en Cristo, a una nueva dimensión espiritual. Aunque seguimos en esta tierra, pero nos está llevando a una madurez como nunca antes. Sí, en este tiempo en el que hemos estado confinados, pues limitados de salir o de convivir o de relacionarnos, mucho ha venido a mi pensamiento esa palabra de que aprovechemos bien el tiempo. O sea, muchas veces andamos tan ocupados, tan afanados, que no tenemos tiempo para familia, o sea, para estar juntos. Así es. Y sin embargo, pues hay que aprovechar bien el tiempo. Y este tiempo en el que hemos estado confinados, pues tenemos que aprovechar para convivir. Ahora que estábamos así y que les extrañamos, nosotros extrañamos mucho la congregación y sabemos que también algunos nos extrañan, pero bueno, hemos aprendido a que tenemos que depender de Dios. O sea, la iglesia no se apagó, sino que se multiplicó en casa. Entonces, en este tiempo tenemos que estar
pues buscando la presencia de Dios, pero también aprendiendo a depender de Dios directamente. Y es un buen tiempo para que nuestros roces que tengamos con familia sean pulidos o sean reconciliados, que busquemos la restauración en la familia, no la división, sino la restauración, y el tiempo para buscar la paz en la familia. La familia, pues ya tenemos el entendido que son el papá, la mamá, los hijos, pero también con aquellos que son también familiares. La familia extendida. La familia extendida, o sea, primos, hermanos, y cuñados y sobrinos, bueno, todos necesitamos ir a, si hay una diferencia, pues ese es el tiempo de restauración. Mucho bien ha venido esta palabra y hemos compartido en otra prédica también que es el tiempo de restauración. Sí, este hombre del que estamos hablando en la historia estaba a punto de entrar a una nueva dimensión. Dios lo estaba llevando a otro nivel, a otra manera de vivir. Dice la Escritura que el ladrón solamente ha venido para hurtar, para matar y para destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y este hombre gadareno estaba a punto de experimentar esa vida abundante y pues no iba a ser a su manera, iba a ser a la manera de Dios. Aunque él quería irse con Jesús y quería estar con él, acompañándolo, el Señor le dice, no, ve a tu casa y a tu familia. No sabemos cuánto tiempo había pasado lejos de su casa y de su familia, pero Dios lo está enviando otra vez a su casa, a su familia. Y esta sería una buena oportunidad para este gadareno, para la reconciliación, para el perdón, para la restitución. Habría tiempo, como decías, para recuperar la paz y la armonía familiar, pero sobre todo para que conocieran de ese hombre que obró redención, de ese hombre que lo trajo de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios, de la perdición a ser hallado, de estar desviado y perdido al camino de la verdad. Dios había liberado a este gadareno y estaba él por comenzar a una nueva vida, en una nueva dimensión, algo sobrenatural. Y Dios lo está sacando de su normalidad, porque para él era normal que todo el mundo se alejara de él. Para él era normal que pasara fríos, que pasara hambres. Para él lo normal era la violencia, el desequilibrio. Sin embargo, Dios lo está llevando a una nueva normalidad, cambiado por Cristo, transformado por Cristo y enviado por Cristo. Entonces el Señor Jesús le dice, ve y diles. Ahora, cuando el Señor nos envía, cuando Dios nos llama, nos transforma, nos cambia por el Evangelio y luego nos envía, en primer lugar tenemos que ir con nuestra familia precisamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, diles lo que el Señor ha hecho por ti. Si ves ahí el versículo 19 de Marcos 5, en la Nueva Traducción Viviente dice, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Así es. Y yo creo que tengo que echar a volar mi imaginación mientras preparaba la prédica, porque este gadareno sin duda se puso a platicar con los discípulos. Y yo creo que por ahí Pedro, me imagino que a Pedro le decía, no manches, si hubieras visto todo lo que pasamos para llegar contigo, no te imaginas, no tienes idea de todo lo que nos tocó vivir tan solo de aquel lado, aquí en lo que veníamos. Se levantó un ciclón, un huracán de categoría 5 y ya nos andaba. Digo, así la vivieron ellos, ¿verdad? Yo pienso que fue muy, muy espantoso. Porque eran hombres acostumbrados al mar, eran hombres pescadores, bueno, pecadores también, ¿verdad? Pero pescadores, tenían experiencia en su oficio. Sin embargo, esta tormenta los sacó de onda. Una tormenta que los llevó desesperadamente a Cristo. Esto es interesante. Y Cristo puso paz. Amén. Cristo tranquilizó sus corazones, puso paz en medio del mar y llegaron. Entonces, yo creo que Pedro no se quedó callado y le platicó, ahora sí que le dio santo y seña a este gadareno de todo lo que habían vivido. Bueno, Cristo le dice, ve a tu casa, ve a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y yo creo que todo lo bueno, es decir, cruzó el mar, se enfrentó, calmó la tormenta, se enfrentó a la legión de demonios. Entonces, él tenía ya un bagaje, tenía un inventario de cosas buenas que había recibido de Cristo, y esto tenía que ir y platicar. Porque muchas veces decimos, no, bueno, pues porque escuchamos, ¿verdad? Vayan y prediquen el Evangelio.
Y decimos, pues yo no sé, ¿qué les voy a decir? Sí, no sabemos cómo comenzar a predicar o a compartir del otro. Ujú. Es un muy buen punto empezar a platicarles a los demás lo que Así Dios ha es. hecho contigo. Y Así eso es es. mejor testimonio y poder, porque Dios lo ha hecho contigo. Y dice la palabra, de gracia recibís, de gracia da. Y Dios tiene a través de tu testimonio mucho que alcanzar hacia las otras personas. Así es. Ahora, yo quiero invitarte para que vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 12, versículo 3, Hebreos 12, 3, y lo vamos a leer en esta traducción del lenguaje actual. Y esto nos va a completar la idea que estamos desarrollando. Piensen En el ejemplo de Ujú. Jesús, mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben de rendirse ni desanimarse. Así es. Mira, si no sabes qué decir cuando vas a predicar del Evangelio, dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Ujú, Mucha gente pecadora lo odió, ujú, lo hizo sufrir, lo llevó a la cruz, así es. pero él siguió adelante. Es decir, piensa en todo lo que Cristo ha hecho en favor tuyo. Entonces, cuando quieras hablar de Cristo, automáticamente piensa, ¿qué ha hecho Cristo en mí? ¿Qué ha hecho en mi matrimonio? ¿Qué ha hecho con mis hijos? Y entonces tendremos material suficiente y de sobra para compartir, ¿ok? Porque para Cristo tu vida es tan valiosa que Así no es. escatimó nada con tal de encontrarte y de liberarte. Así El es. Señor no escatimó nada para hallarme, para encontrarte, para salvarnos, para redimirnos, para liberarnos. Y cada detalle cuenta. Dice, si tú lees el pasaje completo de Marcos 5, vas a encontrar que este hombre tenía sus vestiduras rotas porque se cortaba constantemente con las Sí. piedras filosas, andaba descalzo Ujú. y a lo mejor hasta sin ropa también. Es lo que dice la Escritura. Sí, también. Ahora, porque hay otro pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, también lo puedes consultar, pero cada detalle cuenta. Por ejemplo, cuando llegó a su casa, seguramente ese hombre cuando llegó a su casa había calzado en sus pies, ¿sí? Había ropa. No sé, tal vez alguno de los discípulos de Cristo le proporcionó una túnica, alguien le regaló unos zapatos, había una sonrisa en su rostro. Es que lo primero que pasa cuando Cristo llega a tu corazón, te cambia la mente, te cambia el corazón, te cambia la expresión en tu cara. Entonces hay un gozo diferente, hay un propósito, aunque no sabes cuál es, ya en ti hay una esperanza, ¿sí?, y una nueva vida. Iba con el ánimo renovado completamente. Uh-huh. Era otra persona. Ahora, también llevaba cicatrices. Bueno, sí, pues aún las cicatrices en su cuerpo iban a servir. Cada detalle cuenta cuando quieres hablar de Cristo. Él llevaba cicatrices que iban a servir para dar testimonio de cómo Dios había cambiado su vida, cómo Cristo lo había encontrado y había transformado. Pregunta. A ver, saca una hoja en blanco, pongan la fecha, el nombre y anoten la pregunta. A ver, ¿puedes mostrar a otros las áreas en las que Cristo te ha transformado? Te repito la pregunta, ahí va. ¿Puedes mostrar a otros las áreas en las que Cristo te ha transformado? Una vez escuché al hermano Wayne Myers que decía, si el Evangelio no te ha cambiado, el Evangelio no te ha llegado. Uh-huh. Eso es el Evangelio, buenas noticias acerca de Cristo, buenas noticias de lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Entonces, yo quiero invitarte para que puedas hacer una evaluación, una introspectiva y vayas viendo en qué áreas Dios te ha cambiado. Sí, la vida no es igual. Cuando llega Cristo a tu corazón, Cristo a tu vida, hay un parteaguas, hay un antes y un después. Y la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Pero, ¿cuáles son todas esas cosas viejas que pasaron? Esas heridas, esas cicatrices, esas regadas, esas equivocaciones, como quieras llamarles. ¿Y cómo es ahora que Cristo te ha cambiado la mente, ha renovado tu entendimiento para que puedas hacer las cosas, para que podamos hacer las cosas de manera diferente? Y esa es la vida en Cristo. No puedes seguir igual, hay un parteaguas. Ahora las cosas las hacemos de manera diferente. Así es. Entonces, creo que si analizamos lo que Cristo ha cambiado en nuestro carácter, en nuestro matrimonio, en nuestra vida familiar,
esto nos da material para hablarle Amén. a otros, comenzando por nuestra familia, porque Dios quiere restaurar nuestras familias. ¿Y qué vamos a decir? Pues todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero también dice ahí en el versículo 19, si regresamos otra vez a Marcos, perdón. Marcos capítulo 5, versículo 18. Dice, y lo misericordioso que ha sido contigo. O sea, ve y diles que Dios ha sido todas las cosas que ha sido para ti, que ha hecho buenas para ti, pero también cuéntales lo misericordioso que ha sido contigo. Esto es importante, porque tenemos que hablar de la misericordia del Señor. Así es. Y hablar de la misericordia de Dios implica hablar de dos temas. Por un lado, hablar del corazón de Dios, pero por otro lado también hablar de nuestra miseria. Sí. Y como dice mi pastor Augusto, ahí es donde la marrana torció el ramo y los cochinitos la cola. ¿Por qué? Bueno, la palabra misericordia proviene de dos vocablos griegos, de dos raíces. Una, misere, que quiere decir miseria o miserable, y cardios, que quiere decir corazón. Entonces, la misericordia de Dios es ese movimiento en su corazón, esa dinámica en el corazón de Dios que se conmueve ante nuestra miseria. Entonces, hablar de la misericordia del Señor es hablar de su corazón que se ha conmovido ante nuestra miseria. Muchas veces no hablamos de Cristo porque nos avergonzamos de nuestras miserias y preferimos no perder nuestra compostura. Y decimos, ay, ¿qué van a decir de mí? Que yo era vicioso, que yo era adúltero, que yo era desordenado y perdido. Pues de eso se trata, mi amado, el Evangelio, de cambiar vidas. Así es. Y para hablar de la misericordia de Dios, tenemos que hablar de cómo su corazón se conmovió de mi miseria. Sí, por ejemplo, si tú que estás escuchando esta palabra en este día y todavía sigues batallando por ahí con algún vicio, alguna adicción, alguna atadura, por ejemplo, lo que analizábamos el otro día, cualquier cosa que te hace sentir indigno de Dios, no, en este día te queremos decir, no temas. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. De verdad que este tiempo, el día de hoy, como es su palabra, la misericordia se renueva hoy para ti, para tu familia. Entonces, en este día, no importa lo que estés atravesando. En un tiempo yo pensaba, bueno, ¿cuál pecado es el que Dios no perdona? Se dice que perdona hasta los homicidas. Entonces, para mí era algo muy grande que Dios no iba a perdonar. Sin embargo, la Escritura dice que sí. Entonces, en mi corazón estaba, bueno, ¿cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Y el único pecado que Dios no perdona es el desechar el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que te convence de pecados. Y el día de hoy el Señor te está mostrando alguna área de tu vida que no está alineada a la voluntad de Dios, es tiempo de llevársela a los pies de Cristo y entregársela y aceptar el perdón de Dios y la misericordia para que tu mente sea renovada y para que tu vida sea transformada por Él. Solo no podemos. Así es. Entonces, cuando experimentamos esa misericordia de Dios, podemos ir con nuestra familia y decirles, miren, Dios ha sido misericordioso. El corazón de Dios se ha conmovido por mi miseria. Yo era miserable porque vivía de esta manera, o así, o asado, y Dios ha tenido misericordia. Ahora, un ejemplo en la Biblia de alguien que no perdió oportunidad para dar testimonio de cómo Cristo cambió su vida fue el apóstol Pablo. Sí. Y solamente podemos ir rápidamente a dos ejemplos. Hechos capítulo 22, tú lo puedes leer en tu casa, todo el capítulo 22, cuando Pablo es arrestado ahí en el templo en Jerusalén, porque pues hubo un malentendido ahí con él y lo arrestaron y lo llevaron preso. Y entonces él aprovechó la oportunidad para hablarles a su pueblo, hablarles a su raza, hablarles a los judíos que se habían reunido ahí y que lo acusaban, para hablarles de lo bueno que Dios había sido con él. Después, en Hechos 26 también, el mismo Pablo está ante Félix y da su testimonio porque le es permitido presentar una defensa y él da el testimonio otra vez. Y en ambos casos no eran las mejores circunstancias porque estaba preso. Y sin embargo Pablo pudo hablar de lo bueno que Dios había sido con él y como Cristo había tenido misericordia de él, cómo el corazón de Dios se conmovió por cómo vivía él y cómo fue transformado. Aunque no eran las mejores circunstancias,
Pablo siempre predicó a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque no eran las mejores circunstancias, el mensaje sí era digno de ser compartido, era digno de ser publicado. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, 16 nos habla del pensamiento de Pablo. Lo vamos a leer en esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Romanos 1, 16. Dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Amén. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. Así es. Para el apóstol Pablo, predicar el evangelio no era algo que lo avergonzara. Dice, no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios, el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen, sean judíos, pero también los que no somos judíos. Así que Pablo es un ejemplo de aprovechar siempre cualquier oportunidad para presentar el mensaje del evangelio, de cómo Dios ha sido bueno. Ahora, en este mismo pasaje de Romanos 1, ahora el versículo 17, en esta misma versión de la palabra de Dios para todo, dice, la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Lo voy a leer otra vez. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Y luego dice, se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Fíjate bien, se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Y esto me llama la atención porque Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, ahí en Juan 17, le dice al Señor, Padre, yo te ruego no solamente por ellos, sino por los que han de creer. Amén. Por la palabra de ellos. Entonces, tenemos que hablar de Cristo, mis amados. Tenemos que, no habrá manera de que la fe pase de ti a tus hijos si tú no les hablas de Cristo. Sí, nada más un paréntesis, me estaba acordando acerca del ejemplo de Jonás. Dios le mandó a predicar a los gentiles y Jonás no quería, pero bueno, al fin de cuentas fue y Dios trajo perdón y redención para todo ese pueblo, desde el rey hasta todo el pueblo. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades. Cuando hemos creído, pues hay que llevar también el mensaje a la familia. No hay que detenernos, igual no sabemos cómo te van a recibir, pero tú tienes que sembrar la semilla en aquellos, por compasión, por obediencia, por obedecer el mandato de Dios. Así es. Entonces, quizá tú estás sintiendo un llamado de parte de Dios para salir a predicar, estás sintiendo un llamado de Dios para servir, pero quizá hoy te está diciendo, a ver, está bien, pero yo tengo antes un plan para ti. Quiero que primero vayas a tu familia. Pon en primer lugar a tu familia. Sí. Ve y diles todo lo bueno que Dios ha sido contigo, todo lo que Cristo ha hecho por ti. Así como este gadareno tuvo que platicar, fíjense que Jesús para encontrarme, tuvo que cruzar un mar, tuvo que calmar una tormenta y tuvo que enfrentarse a unos demonios que me estaban atormentando. Y luego me dio sanidad. Y después me dio calzado y me dio vestido y puso una sonrisa en mi cara y me dio una nueva esperanza. Es lo que Dios está diciendo hoy. Número 2, Dios quiere que vayas con tu familia y le muestres que Dios ha sido misericordioso contigo. Dios quiere que hables de cómo el corazón de Dios se conmovió por tu miseria, por esa necesidad que estabas experimentando. Y queremos terminar y queremos concluir esta enseñanza recordando la promesa que el apóstol Pablo le hizo al carcelero de Filipo. No sé si recuerdan, ahí en Hechos 16, versículo 31, lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Ellos le contestaron, porque el carcelero, después de que se abrieron las puertas y que pensó que todos los presos se habían ido, Pablo dice, no te hagas daño. Él se iba a matar con su espada, pero el Señor a través de Pablo lo detuvo y dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces él se postra delante de ellos y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Una promesa preciosa, hermosa, y la promesa está ahí en la palabra y sigue vigente.
Tú puedes ser instrumento de Dios para alcanzar a tu familia, para el reino. Tu testimonio es importante, así que yo quiero invitarte hoy para que hables del corazón de Dios. Habla de cómo el corazón de Dios se conmovió por ti. Recuérdales, platícales a tus hijos, platícales a tus vecinos, platícales a tu familia, platícales a tus amigos de cómo Dios te cambió tu vida miserable a una vida nueva de bendición. Habla del corazón de Dios, habla de su misericordia, porque es importante que tengamos en cuenta esta prioridad, porque es una prioridad para Dios, que tu familia sea alcanzada. Gadareno quería ir con Jesús, quería subirse a la barca y con él, pero el Señor le dice, hey, yo quiero que primero vayas a tu familia, ve a tu casa y platícales. Dile lo que Dios ha hecho contigo y háblales de lo misericordioso que ha sido contigo. Sí, nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios en esta mañana. Y estaba recordando mientras estudiábamos esta predicación, estudiaba el pasaje de Lucas 16, del 19 en adelante. Por ahí lo puedes checar. Se trata de una historia muy interesante acerca de Lázaro y el rico. Lázaro y el joven rico. Allí es una historia muy interesante en la que también mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad, tenemos la esperanza de alcanzar a nuestra familia. Así es. Dios tiene un propósito. Solamente quiero ir a un pasaje en Lucas 16, 27 al 31. Es donde está la resolución y el llamado para aprovechar el tiempo en este tiempo en el que estamos confinados, en el que todavía tenemos oportunidad de alcanzar a nuestra familia. Y se encuentra en Lucas 16, 27, donde dice, entonces le dijo el rico, le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Entonces le dijo, no, padre, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, ellos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta historia tú la conoces, y parafraseándola un poquito, el joven rico pues se vestía con vestiduras finas y de lino, y tenía muchas riquezas. Y el joven, el Lázaro, era un hombre pues como un mendigo, ¿no? Lázaro anhelaba lo que el rico tenía, pero sin embargo no le era. El Lázaro pasó muchos males, muchas cosas, precariedades y todo eso. Sin embargo, los dos murieron y cada uno fue a un lugar diferente. Dice la escritura que el Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado a el Hades, donde está el lugar de tormento, del lloro y el crujir de dientes. Ahí en ese lugar, por lo que sabemos de la escritura, están conscientes de su angustia, del tormento que están experimentando, y allí todavía se quieren arrepentir, pero ya no hay posible. En este caso el rico quería que fueran y le comentaran y le hablaran a su familia, pero ya no había oportunidad. Y entonces nosotros en este tiempo necesitamos aprovechar el tiempo, porque ya en vida es donde tomamos y decidimos a dónde queremos ir para pasar la eternidad. Después de esta vida hay una eternidad en el cielo o en el lugar del lloro y crujir de dientes. Entonces, tengamos compasión por nuestra familia, tengamos misericordia por nuestra familia, y vayamos y hablemos de lo que Dios ha hecho y ha sido bueno con nosotros, para que ellos también alcancen y se les haga apetecible, antojable, y que puedan ellos también abrir su corazón para que tomen una decisión por Cristo. Así es. Volviendo a nuestra historia del Gadareno, yo creo que este hombre o tenía una familia muy grande o tenía un montón de amigos. Era muy conocido este amigo, porque dice la escritura, regresamos ahí a Marcos capítulo 5, en el versículo 20 que leímos al comienzo, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que el hombre
cuando ya Jesús le dijo que fuera mejor a su casa y a su familia. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Entonces, por eso digo que este hombre o tenía una familia muy grande o tenía muchos amigos. El Señor lo mandó a su casa con su familia y a sus amigos. Y dice que este hombre salió a visitar a las 10 ciudades de esa región. Híjole, yo creo que tenía una familia muy grande, ¿no? Dice, entre padres, hermanos, hijos, sobrinos, nietos. O sea, él fue obediente y no se detuvo, no se contuvo. No le hizo como Jonás, ¿verdad? Que jaló para el monte, sino que fue obediente y recorrió estas 10 ciudades de esa región y fue hablando, proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Él, yo creo que se fue acordando de cada amigo que tenía antes de haber sido poseído y desarraigado de su casa, y fue compartiendo a cada amistad que él tenía. ¿Se acuerdan de mí? Pues no, como que no. Sí, como que no. Pues yo soy aquel que andaba entre los sepulcros. Ah, caray, ¿y qué pasó? No, pues Cristo cambió mi vida. Y quedaban todos, dice, asombrados de lo que él... Es decir, su vida era un testimonio viviente del poder, del amor y de la misericordia de Dios. A lo largo de estos ya casi 13 años que llevamos en Amistad Manantial de Vida, nos han llegado diferentes familias que Dios ha ido llamando. Dios ha ido alcanzando familia por familia por familia. Y Dios está alcanzando esta región para Cristo. Y entre todos los que han llegado, también tengo que decirlo, han llegado otros que dicen, pastor, pues yo quiero alcanzar a mis amigos, yo quiero alcanzar a los jóvenes de esta región porque yo veo que andan mal. Y me ha tocado decirles, pues sí, está bien que quieras alcanzar, pero primero vamos a ver cómo anda tu matrimonio, primero vamos a ver cómo andan tus hijos, primero vamos a ver cómo se restaura tu familia. Y algunos han sido obedientes, han sido sensibles y han ido alcanzando a su familia, pero otros no. Otros han pospuesto el restaurar su propio matrimonio, el restaurar su propia familia. Yo pienso que este hombre gadareno, no sé si estaba casado o no, pero lo primero que hizo yo creo que fue llegar para restaurar su matrimonio, porque ese es el plan de Dios, restaurar a la familia. Quizá llegó a pasar tiempo con sus hijos, o con sus padres, o con sus hermanos. Entonces, antes de alcanzar a otros, primero tenemos que ir sentando las bases en nuestra propia familia, en nuestro propio núcleo familiar. Su vida era un testimonio viviente, no había manera de explicarlo de otra forma, sino que Cristo había hecho una obra en él. Era evidente la obra que Dios había hecho en él. Muchas veces el testimonio se trunca porque la gente alrededor no ve cambios en nuestra vida. La gente alrededor ve que somos iguales, entonces no, pues no me interesa ser, si ese es tu Dios, yo no quiero nada con él. Entonces, este hombre dice que salió a visitar las 10 ciudades de esa región, pero su idea principal fue restaurar su familia. Sí, Dios es bueno y sigue siendo bueno, y Dios no cambia. En el corazón de Dios está la misma intención de que ninguno se pierda. Y quiero recordar, o sea, y no sé si alguno de ustedes está enterado, pero en nuestra región hay varias comunidades por las que hemos estado orando, son familias, y en una ocasión, comentando con las mujeres, cada una mencionó que tenían a su alrededor familiares que aún no eran creyentes, que no habían sido alcanzados por Cristo. Entonces, pues les animamos a que estar orando por ellos. Estamos orando por ellos. En aquella ocasión se mencionaron 110 familias. Yo pienso que Dios conoce a cada una de ellas. Así es. Y Dios las tiene en sus manos porque se han estado puestas en las manos de Dios en oración por cada una de las mujeres de esta congregación. Entonces les animamos a orar, pero también a dar testimonio de Cristo, de lo que Dios ha hecho en tu vida, para que esas familias puedan ser también transformadas por el Señor. Así es. Pues vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, que tú nos dejaste para que podamos atender a nuestras familias.
Señor, gracias por tu salvación, gracias por tu redención, gracias por la libertad que has traído a nuestras vidas. Padre, tú has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso con cada uno. Y en esta mañana, Señor, yo oro por cada uno de las familias que están hoy viendo esta transmisión. Y te pido que tu Espíritu Santo confirme tu palabra, Señor, la selle en sus corazones, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y produzca fruto que dé gloria, Padre. Que esta palabra caiga en buena tierra, fértil, Señor, y que pueda germinar, y que pueda crecer, y que pueda florecer, y que pueda dar fruto, Señor. Bendice a cada familia esta mañana. Y si tú en esta hora te gustaría alcanzar a otros para Cristo, alcanzar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, pero no estás seguro de tu propia salvación, puedes orar conmigo también. Puedes orar esta pequeña oración. Padre, en esta mañana yo te pido perdón. Quiero que tú limpies mi vida. Quiero que tú cambies mi corazón. Me arrepiento de no haber hecho caso a este mensaje de salvación antes, y te pido que entres a mi corazón. Señor Jesús, te abro las puertas de mi vida y quiero que vengas y que mores en mí. Me arrepiento de vivir una vida de pecado y quiero ser transformado por ti. Cámbiame en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero decirte que a partir de hoy tú puedes comenzar a caminar en esta nueva dimensión para ti y para tu familia. Tú puedes ser instrumento para alcanzar a los tuyos. La promesa está ahí y está vigente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima.